Mal es que de nuevo hoy somos pocos, la verdad. Bueno. Ya también con el verano ya la gente ya también Más se o va menos. desplegando un poquito. Bueno, vamos a Vale, empezar. Bueno, hoy tenemos a González vale. Crespo, gracias, muy amable. A González Crespo Grosso, que es Gonzalo, procurador. Gonzalo. Gonzalo, Bueno, sí, no pasa nada. nada, me equivoco ayer. No pasa nada. Y hoy nos va a hablar de Carlos Cuarterón y Fernández, una vida contracorriente, el pecado gaditano. Yo la verdad que tenía muchas ganas de escuchar, ¿eh? Así que yo hoy no me he traído nada, porque hoy he venido yo Perfecto. para escuchar. Bueno, pues cuando ustedes deseen. Pues allá mismo. Bueno, reiterar, pero que me gusta poner un cronómetro para controlar. Vale. Bueno, Vamos reiterar. a pagar canarios. Bueno, reiteraros el agradecimiento. Somos pocos, pero para mí esto va más allá de lo que sería dar una charla o una conferencia. Yo lo que pretendo es difundir, divulgar lo más posible la vida, la obra de este hombre desconocidísimo en Cádiz. Y a partir de que terminemos voy a contar con ustedes para que a su vez seáis cadenas de transmisión para que esto no se pierda. Va a ser poco a poco, pero yo no voy a desfallecer. Esta puede ser la séptima, octava, novena, no lo sé, ves que doy esta charla, seguiré dándola allí donde me quieran escuchar, no tengo ningún problema, más bien al contrario. Bueno, en principio a mí siempre me gusta presentar de Carlos Cuarterón y Fernández el conocimiento que ustedes tenéis, aparte de él que ya me escuchó, lo que se lo haya olvidado, pero ¿teníais alguna idea, algún conocimiento previo? ¿Sabéis quién es o nada de nada? Ni jota. Bien, mejor, sois el público ideal. Bien, pues para que esto deje de ser así, dentro de aproximadamente entre 50 minutos, una hora, para que esto cambie, os voy a proponer un viaje para que me acompañéis, un viaje que va a estar... No, sale bien, sale bien. ¿No? ¿Sale bien? Sí, sale bien. Un viaje que me acompañéis tanto en el tiempo como en el espacio. Nos vamos a ir al siglo XVI y nos vamos a ir a nuestras antípodas. Nos vamos a ir al Pacífico Sur y en este océano, a lo largo de una gran extensión de terreno, hay una serie de islas diseminadas. Hay en torno a 7.600 islas censadas. Y a pesar de que el viaje desde España no está exento de dificultades y de peligros, dura entre 4 y 6 meses. Puedes enfermar con el escorbuto. Son mares desconocidos, no están cartografiados. Tienen bajíos de arena y de coral, surcados frecuentemente por los piratas, tanto por los piratas chinos como por los piratas malayos musulmanes, que los españoles bautizamos como piratas moros. El clima de estas islas es insalubre. Además, es el Océano Pacífico, para allí se desatan grandes tormentas, grandes temporales, grandes tifones. Y, por si fuera poco, algunos de los pueblos que allí viven tienen la fea costumbre de que al que llega por allí les cortan el coco. Luego, ustedes diréis, estamos en el siglo XVI y te dicen, vámonos allí a las islas del sur. Te entra una cierta, vamos a decir, apatía o una cierta pereza y lo que te entra ganas de decir del tirón es, allí yo no voy. Bueno, pues no es que no vayan, sino que a lo largo del siglo XVI, potencias como allí vamos a ir españoles, portugueses, franceses, holandeses e ingleses. De los holandeses y los ingleses voy a ir hablando de ellos, sobre todo de los ingleses, porque son los que crean lo que se conoce como la leyenda negra, que supongo que habréis oído hablar algunos de ellos. ¿Qué hacen los ingleses? Cuentan las historias como le da la gana, normalmente faltando a la verdad, apropiándose todos los honores, poniéndose todas las medallas y colgándole a todos los demás el oprobio y la porquería, muy especialmente a los españoles. Pues bien, nuestro protagonista de hoy también cata parte de esta leyenda negra, como ya veremos. ¿Qué van buscando estas potencias allí en aquellos años? Van buscando, es cierto que allí hay madera y algunos minerales, pero lo que van buscando fundamentalmente son las especies, productos como la nuez moscada, la pimienta, el clavo, la canela, el jengibre, la vainilla, alcanzan en los mercados, por supuesto, precios gastronómicos, pero también gastronómicos, en ocasiones incluso más altos que el de los metales preciosos. Esto es lo que van buscando. España solo va a encontrar canela en poca cantidad y de escasa calidad, pero a diferencia de ingleses y holandeses que van únicamente buscando el máximo beneficio, España lleva dos objetivos más en su faltriquera.
va a evangelizar a estos pueblos, les va a llevar la fe católica y les va a llevar también, va a luchar también contra la piratería que allí existe. Sí. ¿Estamos hablando de las islas Filipinas, de la zona aquella? Bueno, es que las islas, las 7.600 islas, que las hay grandes, pequeñas, habitadas, deshabitadas, prácticamente lo único que tienen en común es una vegetación exuberante y son prácticamente paraísos. Pero después están muy dispersas, muy distantes. Entonces España va a ser capaz de establecer tratados, porque allí la máxima autoridad son los sultanes. Pero los sultanes tienen por debajo datos, rajás y otra serie de jefecillos. Ellos no pueden, aunque en teoría son los más, digamos, la máxima autoridad, no pueden imponerse en lo que en teoría es su propio territorio. ¿Por qué? Porque estos rajás, estos datos son de poco fiar y además normalmente se dedican al tráfico con el opio. Luego imaginaros lo que te puedes fiar de él. ¿Qué le pasa al sultán? Que le viene bien establecer acuerdos con Inglaterra, con España, con Portugal, con Holanda, porque a esta situación, digamos, inestable que allí había, se le daba una cierta estabilidad. Por eso los sultanes llegan a acuerdos prácticamente con aquel que llega. España va a ser capaz de establecer acuerdos en diferentes lugares y es capaz de establecer su soberanía en lugares que están dispersos y distantes. Palaos, Mariana y las Islas Filipinas, que va a ser donde va a ser capaz durante 3 siglos de mantener su soberanía, porque los demás tratados los ganaba, los perdía. Como España no tiene una marina de guerra ni tan potente ni tan numerosa como para tener barcos en todos los sitios en los que ha establecido estos acuerdos, crea lo que se conoce como la Marina Sutil, que consiste en dar rango y mando militar a los capitanes de la Marina Mercante que allí están realizando su labor comercial. Pues bien, en esto que os he dado unas pinceladas de por qué va España allí, por qué están allí, es donde va a llevar a cabo su vida y su obra el personaje que hoy nos ha traído aquí. Don Carlos Cuarteroni Fernández, que será primer piloto de todos los mares, capitán de la Marina Sutil, pescador, sacerdote, misionero, será primer obispo en La Guam, primer prefecto apostólico en Borneo. Será un hombre que tenga conocimiento de matemáticas, de geografía, de cartografía, y es además políglota. Habla español. Polígloto. Es masculino y femenino, cosa que poca gente lo sabe. Pues, en la RAE te dice polígloto, políglota. Pues políglota. Pues, te lo digo una cosa que es muy poco, porque entendemos, porque la Biblia es políglota, sí, sí. No lo utilizamos, pero el diccionario, si mira la RAE, polígloto, políglota. Te agradezco la corrección. Es una tontería, porque yo mismo digo políglota muchas veces, pero bueno, que ya aprovecho para, igual que tú me estás dando un feedback, pues yo te lo agradezco. Efectivamente, polígloto y habla español, francés, inglés, italiano y habla malayo, bisayo, tagalo y otra serie de dialectos que aquí se hablan. Nace en 1816 aquí, la Tacita de Plata, en nuestra capital. Nace en la avenida Ramón de Carranza y en la finca donde nace el Ayuntamiento de Cádiz tiene a bien colocar una placa que todavía está en reconocimiento a su vida y su obra. Placa que al final veremos que va a tener una cierta importancia. Hijo de Giovanni Cuarteroni, un italiano que viene a Cádiz, atraído por la supuesta bonanza, el supuesto florecimiento que vive Cádiz. Durante los siglos XVIII y XIX, durante algunos años en Cádiz se establece la casa de contratación. Este hombre viene, monta una empresa de avituallamiento de buques, se casa con Ramona Fernández, nacida en San Lucas, y tienen 9 hijos. Y esta supuesta bonanza que vive Cádiz contrasta porque en el seno de esta empresa familiar, en las cartas que mantiene con sus hijos, una y otra vez ponen de manifiesto la profunda crisis en que está sumida nuestra ciudad. De los 9 hijos que tiene, 3 van a ser los que más relación van a tener con nuestro protagonista. José Antonio será párroco en Filipinas. Manuel será marino y patroneará diferentes barcos que su hermano compre a lo largo de su vida, como ya veremos. Y 3 hermanas suyas casan con comerciantes. Una de ellas, Josefa, lo hace con uno nacido en Manila, que será con el tiempo representante de esta empresa familiar en aquellos lejanos lugares. Poco sabemos de su infancia, de sus primeros años de vida, poco sabemos, eso sí. Vive a pie de puerto, avenida Ramón de Carranza, allí ven los barcos salir y entrar, y estos barcos tienen destinos muy dispares, fundamentalmente puertos sudamericanos. Este tráfico va disminuyendo porque a medida las naciones sudamericanas van alcanzando sus respectivas declaraciones de independencia, disminuye este tráfico y se termina creando en Cádiz una línea regular destino Cádiz
Manila, Cádiz. Él quiere ser marino, se siente atraído por la vida náutica, pero no puede estudiar en las escuelas que a tal efecto existen en la vecina San Fernando, que además, debido a la crisis en que estaba sumida Cádiz, para colmo durante estos años, estaban cerradas. ¿Cómo va a ser marino? De la otra forma que era posible. ¿Cómo era posible? Se embarcaba y con el informe favorable de los que son sus mandos en estos barcos en los que él se va enrolando, tras superar unas pruebas de capacitación va a ir adquiriendo los diferentes niveles de esta carrera náutica mercante. Con una edad impensable, hoy en día con 13 años nuestros hijos van a alguna fiesta de cumpleaños, el deporte, el que se hayan apuntado al colegio, la actividad extraescolar y poquito más. Pues bien, él con 13 años se embarca destino a Manila, después de todo lo que he dicho, en fin, todas las vicisitudes de este viaje. Y entre los 15 y los 25 años va a dedicarse a navegar por estos mares, también va a volver a Europa, a Cádiz y otros puertos. Y durante estos años va a adquirir fama, en primer lugar, de buen marino, es un gran navegante. En segundo lugar, es un hombre más interesado en la seguridad de su propia tripulación que en la de la carga que lleve en su bodega, cosa que en aquellos años no era excesivamente normal. Y también y fundamentalmente se va a caracterizar porque a él le va a resultar difícil, yo diría mejor, imposible, permanecer impasible siendo testigo de cómo de injustamente son allí tratados los esclavos. Estos esclavos tienen su origen porque estos piratas malayos musulmanes van fundamentalmente a Filipinas, que es territorio bajo soberanía española, y allí a todo el que capturan termina siendo esclavo. Estos esclavos son obligados a realizar las tareas más duras, vejados constantemente. Y además, el final de sus días es muy duro. Bien cuando ya no es rentable seguir alimentándolos, se les abandona a su suerte, o bien mueren en los sangrientos ritos paganos que tienen algunos de estos pueblos, o los piratas sencillamente se divierten con ellos comprobando cómo de afiladas están sus armas. Bueno, pues él, que no puede soportar esto, se va a dedicar ya durante estos años, él está navegando por China, Macao, Hong Kong, Singapur, Manila y todos los puertos que hay por allí, aparte de que viene a Europa, él se dedica con cargo a su pecunio personal, él se ganaba bien la vida, ya con 25 años, primer piloto de todos los mares. Esto quiere decir que podía llevar un barco por cualquier mar del mundo sin límite de tonelaje. O sea, tenía la máxima graduación que se podía tener en este mundo. Era un buen marino y le iba bien. Bueno, pues él se va a dedicar con cargo a su propia fortuna a ir liberando a todos los esclavos que puede. Cuando él iba andando por un puerto, los esclavos se le echaban de rodillas a sus pies y le pedían que por favor los liberara. Él, para los cristianos que libera, es un ángel. Para los musulmanes que libera, pues también liberó musulmanes, era un enviado de Alá. Para otros era sencillamente un majarón perdido en una persona extravagante, una persona rara. Con 25 años va a empezar a tomar decisiones de las que no ponen conocimiento a sus familiares y amigos, pues teme no va a ser comprendido por ellos. Él tiene, voy a decir una cosa, una constante a lo largo de su vida, para que lo tengáis en cuenta. Él siempre sabe qué hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Somos nosotros los que nos va a costar muchas veces trabajo comprenderlo, porque hace cosas que no hubiéramos hecho la inmensa mayoría de todos los demás. Con 25 años tiene conocimiento, esto no te lo van a contar los ingleses, lo voy a contar yo, de que se ha hundido un barco. Se ha hundido un barco en algún lugar del mar de la China, no se sabe dónde. Este barco, el Christian, tiene bandera inglesa, y esto es lo que no te van a contar los ingleses. Lleva en su bodega un gran tesoro, consistente en lingotes de plata. Y este barco, esto era el lucrativo resultado del inmoral, el infame tráfico con el opio. Inglaterra monopolizó este tráfico, porque ellos iban allí a conseguir el máximo beneficio, les daba igual la forma. Esta dio lugar incluso a la guerra conocida como Guerra del Opio, que hubo dos, que tuvo como contendiente a China y a Inglaterra. La primera acusaba a la segunda de que estaba idiotizando a su juventud por el consumo precisamente de esta sustancia. Pues bien, toma una serie de decisiones. La primera, se compra un barco y a este barco le pone por nombre Mártires de Tonquín, en memoria, en recuerdo de los cristianos que eran asesinados sistemáticamente por orden del emperador de Japón en Vietnam. Y con este barco contrata una tripulación, 27 hombres, casi todos ellos malayos, y se va a dedicar a dos cosas que los demás no comprenden. Se va a dedicar a la pesca de la tortuga de Carey y se va a dedicar a la pesca de las perlas. Pero ¿qué ocurre? Que abandona la marina sutil.
¿Qué pasa? Primer encontronazo con las autoridades españolas de Manila. ¿Por qué? Porque ven mal que un buen capitán de la Marina Sutil, que estaba allí defendiendo la soberanía de España cuando hacía falta, se quite de en medio para hacer una cosa que los demás no entienden. Con 25 años se pone a hacer esta pesca, pero él tenía otra idea en su cabeza. Él está en realidad buscando este gran tesoro. O sea, está pescando, pero está buscando este tesoro. Y cuando lleva 14 meses, resulta que no ha encontrado el barco, está a punto de abandonar esta búsqueda, resulta que lo encuentra. Y con 26 años nos lo encontramos inmensamente rico. Podía haber hecho lo que le diera la gana, y efectivamente fue lo que hizo. Hizo lo que le dio la gana. Lo que pasa es que esto no coincide con la inmensa mayoría de todo el resto del mundo. ¿Por qué? Porque van a pasar varias cosas, voy a intentar ir por orden. Lo primero, se toma este hallazgo como una señal que le ha enviado Dios directamente, para que dedique su vida a partir de entonces a luchar contra la piratería, que son la causa de esta esclavitud, a seguir liberando con cargo a este gran tesoro que ha encontrado el máximo número de esclavos que pueda, y también para crear 3 pequeñas misiones en un lugar todavía por determinar. Este gran tesoro lo lleva al puerto de Hong Kong, porque él cumple escrupulosamente con las leyes de la mar. ¿Qué significa esto? Que con su tripulación les da la parte que les corresponde según las leyes del mar. Segundo encontronazo con las autoridades españolas. ¿Por qué? Porque ellos querían que hubiera llevado este tesoro al puerto de Manila, puerto bajo soberanía española, y ellos lo que querían era haber trincado algo de este gran tesoro. Para los ingleses, aunque después van a contar las cosas como les da la gana, esto es tomado como un ejemplo de gran honestidad y de gran generosidad, porque sabían que se podía haber quedado con el tesoro y no hubiera pasado nada. Pues no lo hizo. Se va a Hong Kong y allí pone a disposición de los propietarios del Christian durante un año, tal como establecen estas leyes, la parte del tesoro que les correspondía. 2 teorías: que se queda todo porque los dueños del Christian no acuden en el plazo de un año, y lo que él nos cuenta, que efectivamente sí lo comparte. Para mí es suficiente para crear esto, porque él lo dice, pero por si fuera poco, un año después viaja a Londres invitado por los propietarios del Christian. De nuevo, ya para que no se os vaya olvidando, con 26 años, inmensamente rico, él va a hacer una serie de cosas que no tienen nada que ver, porque nosotros, o la inmensa mayoría de la gente, se hubiera dedicado a cachondeo en sus diferentes formas. Una de las primeras cosas que hace: se compra un barco, se compra el Lynx, un bergantín, un barco que navega muy bien, un barco al que le coge muchísimo cariño, pero es un barco que lo va a traer por la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque lo compra Hong Kong bajo bandera... Joder, no te preocupes. No tengo más remedio. Vale. Lo compra bajo bandera inglesa, y él desconocía que con anterioridad se dedicaba al tráfico con el opio. ¿Qué ocurre? Que al salir a la mar, los piratas lo están esperando. ¿Por qué? Porque piensan, o lleva opio o lleva el resultado del opio. Entonces lo quieren. Él no tiene ningún problema en zafarse, porque este barco, ya digo, que navega muy bien, y él navega muy bien también. Pero se ve inmerso en un uragano, en un tifón. Se le llama uragano por allí en su idioma. Pues bien, se ve inmerso en un tifón. Este tifón está a punto de hundir el barco y le causa gravísimas averías. Y aquí va a venir un nuevo encontronazo mayor con las autoridades españolas. ¿Por qué? Porque va a reparar estas averías a un puerto bajo soberanía inglesa. Y los españoles lo acusan de evasión de impuestos, de contrabando y de arribar a un puerto para el que no tiene autorización. Hubieran querido que hubiera ido a un puerto bajo soberanía española. Este proceso lo va a tener durante 2 años, pues prácticamente llevando una vida errante. Van a ser 2 años muy duros de su vida, porque se convierte en un prófugo de la justicia. Su futuro depende de cómo se decida este procedimiento. Este proceso, como las autoridades de Manila, desde que él abandona la Marina Sutil, ya hay quien lo ve bien y hay quien lo ve mal, se va a decidir en Madrid. Y antes incluso de que se decida, él decide quemar su precioso Lynx en la bahía de Salivabú, porque quiere evitar cualquier tipo de problema. Gracias a los innumerables testimonios de esclavos que llegan al puerto de Manila a bordo del mártir de Tonquín, todos testifican a favor suya, finalmente va a ser declarado inocente. Ya con todos sus derechos restablecidos, ya no tiene ningún procedimiento, ninguna espada de Damocles encima, va a hacer de nuevo algo que nadie entiende, solamente él. ¿Por qué? Porque va a iniciar un viaje de 8 años. Un viaje que los demás dicen, ¿qué está haciendo? ¿A dónde va?
va para acá y para allá, va errático, pero efectivamente él sabe perfectamente qué hace, por qué y para qué lo hace. Está haciendo un estudio geográfico, político, económico, cultural, religioso, geográfico, de todos los lugares que está visitando. También levanta cartas de navegación y estas cartas se las piden los gobiernos de España y de Inglaterra. Se las piden y se las da gratuitamente para que después los ingleses hablen mal de él. Efectivamente, durante estos 8 años, él escribe un libro, el único que va a escribir en su vida. Lo escribe en italiano, va acompañado de 8 óleos. Y en realidad este libro lo que contiene es una descripción geográfica de estos lugares. ¿Qué pueblos viven? ¿De qué viven? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su idioma? ¿Cómo se relacionan con los demás? ¿Cómo son belicosos? Etcétera, etcétera. Pues bien, de nuevo termina este viaje de 8 años que nadie ha entendido y él ha nacido en una familia cristiana. Él es un hombre de fe y él decide que quiere tomar los hábitos y coge y se va a Roma y allí estudia durante 5 años la carrera eclesiástica. Cuando tiene 34 años va a cantar su primera misa. Se va a hacer monje trinitario redentorista. Lo va a ordenar sacerdote el Papa Pío IX y va a ser exonerado del voto de pobreza porque sigue teniendo este gran tesoro. Pero aquí viene el misterio. Él sabía qué hizo, por qué y para qué. En realidad, en este viaje, uno de los tercer objetivo, cuando él encontró el tesoro, que creía que lo había mandado Dios, era que tenía que crear unas misiones. Él está buscando los 3 enclaves más favorables, según él, para construir estas 3 pequeñas misiones. Y ya sabe dónde lo va a hacer. Buenas noches, señora. Hola. Engánchese usted por aquí. Y la acercaré a la silla y que se ponga. Por silla no va a ser, ¿eh? Que por silla no va a ser. Bueno, pues entonces, él estaba buscando estos enclaves. Entonces, coge y se va a Propaganda Fide, que es la congregación apostólica que tiene su sede en Ciudad del Vaticano, en Roma, y es la que se encarga, todos la conocemos, todos los años organiza, hoy tiene otro nombre, pero es la que organiza todos los años el Día del Dono. Bueno, pues su función es decidir dónde se van a crear nuevas misiones en el mundo, sufragando los gastos que supongan la creación de estas misiones. Y él va a coger y le va a decir a Propaganda Fide: yo quiero construir 3 pequeñas misiones, que van a estar en la pequeña isla de Labuan y en 2 pequeños enclaves situados al noroeste de Borneo. Borneo, tercera isla más grande del planeta, incluso mayor que nuestra península ibérica. Borneo y Labuan, actualmente Malasia. Abro otro pequeño paréntesis, nuevo abulle con las autoridades españolas. ¿Por qué? Porque España fue capaz de establecer acuerdos con estos territorios, pero con el tiempo no los puede mantener. Llega a Inglaterra, solicita estos territorios para sí y se termina llevando el gato al agua. Entonces ven mal que un español, un gaditano, está allí montando misiones, al final bajo soberanía inglesa, que son los que terminan quedándose con estos territorios. Pues bien, le dice a Propaganda Fide: yo voy a construir estas misiones y yo voy a pagar todos los gastos. Ustedes diréis, bueno, pues el problema desde el punto de vista de Propaganda Fide es ninguno, porque no va a incurrir en ningún gasto, los va a suplir él. Pero por si fuera poco, le dice: voy a dejar aquí parte de mi tesoro, este tesoro que yo encontré, voy a dejar un depósito para que cuando yo me quede sin fondos, os los pida y ustedes me los deis. Con lo cual lo que está pidiendo en verdad es dinero suyo, o fondos suyos, no esta plata. Bueno, pues ustedes diréis, bueno, ¿dónde está el problema? Pues efectivamente no hay problema, Propaganda Fide no le puede decir que no. Pero ya por si fuera poco, ya el remate del tomate, le dice a Propaganda Fide: él va a comprar varios barcos a lo largo de su vida, como ya iremos viendo. Y le dice a Propaganda Fide, además, cuando tengas que llevar misioneros a estos lugares tan lejanos, yo te los llevo en mis barcos. Y ya por si fuera poco, en ocasiones llevó misioneros a lugares no tan cercanos a aquellos lugares tan lejanos, por lo cual Propaganda Fide es imposible que le diga que no. ¿Qué ocurre? Va pasando el tiempo, él tiene 41 años, recordad, desde los 26 años nosotros de cachondeo, y él metido en todos estos berenjenales, y ni siquiera Propaganda Fide tiene fácil encontrar padres misioneros que lo quieran acompañar. Está reciente en la memoria estos mártires de Tonquín y la peligrosidad de estas tierras donde va a llevar a cabo su labor. Cuando se cree, con 41 años, que va a tener que volver solo, encuentran 2 padres que lo quieren acompañar. Los padres Borgasi y Riva son súbditos de la Lombardía, son por tanto ciudadanos austriacos.
Y con estos padres va a tener problemas, bueno, diferencias de caracteres, formas de ser, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el viaje que lo lleva de vuelta a Manila, que dura 7 meses, les quiere enseñar nociones de navegación. No muestran ningún interés. Les quiere enseñar idiomas que allí se hablan, que le hubieran venido muy bien. Tampoco muestran ningún interés. Las misiones son una iglesia, una casa misional que le da servicio y una escuela. En las escuelas dio educación a todos los niños que por allí aparecían. Le daba igual que fueran cristianos, musulmanes, lo que fuera. Él quería que vivieran en un clima de paz, libertad, concordia e igualdad. En este sentido, ¿qué idioma le daba a los niños? en la de allí. Allí, Claro. En la de allí, por la que le hiciera falta. Él hablaba más de uno. enseñaba. Sí, entonces, pero que él no decía, tú eres cristiano, no, tú eres musulmán. Él daba educación a todos, no hacía distingo. En este sentido, se adelantó muchísimo. De que contrataba a profesores de allí. Él no contrataba nada, él lo pagaba todo. No pagaba, bueno. Sí, pero bueno, ahora veremos que la vida en esas misiones va a ser complicada. Bueno, pues, él construye Nuestra Señora de la Asunción en Labuan. Y le dice a Borgas y Rivas, vuestras iglesias, pues todas las misiones eran iguales, construirlas en madera y nipa. Son los materiales típicos de construcción allí. Ellos construyen Nuestra Señora de Gracia y Nuestra Señora de Belén. Y estos padres, por su propio riesgo, no por su propia cuenta, porque todo lo paga él, deciden construir estas iglesias en piedra. Y esto genera problemas. Aumenta considerablemente el coste de construcción. Allí no se había construido en piedra nunca, no hay ninguna tradición. No hay albañiles, no hay técnicos en la construcción. ¿Y qué pasa? Que solo al poco de construirse una de ellas se viene abajo tan solo porque le cae un rayo. Pero quieto, los gobernadores ingleses y los sultanes son glúteo veo, glúteo quiero. Y también se construyen para sí mansiones en piedra, pero después de estas iglesias. Estas misiones tienen que estar lo suficientemente cerca, una de otra, como para auxiliarse caso necesario, cosa que ocurrió prácticamente de manera constante. De Labuan a Borneo son 3 horas de navegación, si no te encuentras piratas ni temporales. A Manila son 1.200 kilómetros, ya son varios días de navegación. Pues bien, esta charla se titula Una vida contracorriente. Ahora vamos a ver cómo de la contracorriente fue la vida en estas misiones. ¿Por qué? Porque la vida en estas misiones fue una vida de necesidad, de precariedad, de asedio constante por estos piratas, estos dueños de esclavos que van allí una y otra vez a perturbar la paz. ¿Qué ocurre? Que ahora vamos a ver ejemplos de cómo fue de contracorriente esta vida. ¿Por qué? Porque vamos a hablar primero de las autoridades españolas de Manila y de Madrid. A estas les va a pedir ayuda siempre 2 cosas. Les va a pedir un barco, un pequeño vapor de guerra para que tuviera su base permanente en la isla de Labuan. Su objetivo era auxiliar, defender a estas pequeñas islas. Tururú, que te vi. Siempre leían este barco, nunca se lo dieron. Y también les pide dinero porque él está pagando, él con su pecunio, con su tesoro, el rescate, el pago del rescate de estos esclavos. Estos esclavos son españoles porque han sido capturados en Filipinas, en su mayoría. Por tanto, son súbditos españoles. Tampoco le dan dinero nunca en la vida. Tiene 2 pequeñas victorias morales. En 1870 Italia se está unificando y le conceden un pago único de 2.500 escudos. Para él, una victoria moral. Y en España le conceden una cruz al mérito. Cruz que él también tenía su carácter. Rechaza y contesta a las autoridades que Jesús solo tuvo una cruz y que él ya tenía la suya. Como vemos, vida contracorriente respecto a las autoridades españolas. Respecto a las autoridades de Manila, él muchas veces viaja a Manila y allí está a ver al gobernador general de Manila, máxima autoridad de España en ese territorio, que gozaba de una grandísima autonomía en cualquier toma de decisión. Pues bien, el gobernador general de Manila, o bien tarda varios días en recibirlo, aun sabedor de que este viaje eran varios días y era peligroso, en ocasiones ni siquiera lo recibe, y la inmensa mayoría de las veces cuando lo recibe es para negarle casi todo lo que él le pide. Luego, autoridades españolas y él, vida contracorriente. Él vive bajo dominio inglés. Vamos a ver ahora las autoridades inglesas. Cuando les pide ayuda, los ingleses se ponen muy dignos, le dicen que, hombre, que ellos no pueden ayudarle porque no pueden inmiscuirse en estas costumbres que tienen estos pueblos ancestrales, que van allí y para allá, esclavizan al que les parece, pero que ellos no pueden meterse.
en esa historia. Claro que sí. Inglaterra no solo es que no luchara contra la piratería, es que la utilizó en su propio beneficio cada vez que le vino en gana. Eso sí, ellos se cuelgan la medallita de que su ley que abole la esclavitud, teóricamente, porque eso después no lo cumplió nadie, ni Inglaterra, ni España, ni Holanda, ni nadie, pero las leyes es verdad que sí hicieron. Su ley que abole la esclavitud es de 1833, es varias décadas anterior a la española, pero cuando pueden luchar contra esto, lo cierto es que no hacen nada. No solo es que no hagan nada, sino que se suben ellos al carro y son más piratas a veces que los propios piratas. El proceso de rescate de los esclavos tenía su intríngulo y tenía su parafernalia. En aquellos pueblos el estatus social se mide por el número de esclavos de que disponga. Y el precio de esto está en función de una serie de factores. Malas cosechas, bajan los precios. Es más caro mantener a los esclavos. Momento que la aprovecha para liberar a los máximos que puede. Los dueños de los esclavos, unos sinlachi, unos sinvergüenza absolutos. Cuando ven que es él quien libera, suben los precios. Los canales de Cádiz no le bajan la coma tan fácilmente. Se hace amigo de los musulmanes para que hagan esta labor por él y así evita esta subida del precio, que no es real. Y también, por último, respecto a los esclavos, los dueños de los esclavos se niegan en redondo siempre a documentar de ninguna forma haber recibido el pago del rescate de estos esclavos. ¿Qué pasa? No queda constancia en ningún lado y están constantemente yendo a estas misiones en reclamación de personas por las que dicen no haber cobrado. Vida contracorriente respecto a las autoridades españolas. Turno ahora para las autoridades eclesiásticas, las españolas y el papado y propaganda fide, Roma. Los cristianos que viven allí son españoles porque somos nosotros los que le hemos llevado la fe. Viven dispersos, viven distantes y los párrocos que están a su cargo no los pueden atender. Sabemos que es peligroso moverse por allí, hay temporales, hay tribus belicosas, el medio de transporte es el barco, por antonomasia, y él, como ya dije antes, compra algunos barcos a lo largo de su vida. Voy a hablar ahora de 3 barcos más. Pilar, si no te importa, vamos, lo digo porque vaya a escuchar esto. Voy a hablar ahora de 3 barcos más que él va a comprar. Son el Pacífico, una goleta de gran tamaño que es la que va a dedicar a viajes de larga distancia. Este barco va a ser patroneado hasta el momento de su muerte por su hermano Manuel, que lo va a acompañar durante toda su vida mientras él dure. Y después compra 2 faluchos, 2 barcos más pequeños, son más maniobrables, tienen poco fondo, son ideales para puertos fluviales y para tantos lugares de difícil acceso que existen en aquellos lugares. El nombre que le pone a estos barcos ya no deja lugar a dudas sobre cuál va a ser su cometido, a qué se van a dedicar. Son el consolador de los afligidos y el refugio de los pecadores. Pues bien, para él no hay piratas, para él no hay temporales, para él no hay enfermedades, para él no hay nada. Y él coge muchas veces estos barcos y se va y les da a estos cristianos que están abandonados de la mano de Dios, dispersos, separados, les da todo tipo de servicios religiosos. Estos le quedan eternamente agradecidos. Pero mire usted por dónde, las autoridades eclesiásticas no solo no se lo agradecen, no solo no se lo reconocen, sino que incluso les riñen y les recriminan porque le dicen que está invadiendo sus competencias. Como vamos viendo, el santo Job, que tiene fama de paciente en la escritura, se va quedando un poquito atrás con respecto a él. Pero todavía tenemos más. Él sabemos que ha dejado, ahora vamos a hablar de propaganda fide. Él sabemos que ha dejado parte de su tesoro en Roma. Entonces, como él sabe que el correo no funciona bien en estos años, envía las mismas cartas en demanda para que le manden parte de este tesoro y las manda por diferentes rutas, porque él piensa, alguna llegará. Bueno, pues años después le dirá propaganda fide que nunca tuvo conocimiento que no llegaron estas cartas. Vamos a dejar a propaganda fide porque lo cierto y verdad es que parece que no se portaron excesivamente bien con él. Y ahora llega el papado, que ya es el INRI. Recibe una carta del papado donde le dicen que debido al estado de precariedad que presentan estas misiones, se van a ver obligados a cerrarlas. Pues bueno, como vemos, vida contracorriente, como vemos nosotros desde los 26 años de cachondeo y él haciendo estas cosas para que vayamos valorándolo. Como vemos, él siempre sabe lo que hace y por qué lo hace, cuáles son sus motivaciones y como vemos no le ayuda ni el tato, nunca, pero él no abandona. Ahora, paradojas y vida contracorriente. Allí son frecuentes los naufragios. Hay tifones, hay bajíos, los mares no se conocen, te pueden atacar los piratas.
¿Qué pasa? Que lógicamente naufragan barcos bajo todas las banderas. Y todas estas autoridades que le han negado el pan, la sal, cualquier tipo de ayuda, cuando se les naufraga un barco, lo buscan a él, porque saben que él sabe hacerlo y se dedica a ello. Esta es una actividad peligrosa y difícil. La única diferencia o la única ventaja es que al menos por esto sí era remunerado. Y el último ejemplo de vida contracorriente y de paradoja es que una familia, cuando pierde a manos de estos piratas un miembro, van a todos lados, podéis imaginar. Cualquier tipo de autoridad, todo el que se menee, a pedir ayuda. Y todos le ponen carita de pena, todos le dicen, hombre, nosotros no podemos ayudarte, pero ve allí donde está el padre Quarteroni, que se cree que él te ayuda. Todos sabían dónde estaba el padre Quarteroni. Y él nunca le dijo que no a nadie. Esto no quiere decir que siempre tuviera resultado, pero al menos sí lo intentaba. Y ya el último ejemplo de vida contracorriente, las autoridades musulmanas. Cuando él le pide ayuda a las autoridades musulmanas, que está bajo dominio inglés y musulmán, o sea, el gobernador de Inglaterra, pero los sultanes, el de Joló y los del noroeste de Borneo, el sultán de Brunei, porque el sultán de Joló era vasallo del sultán de Brunei. Cuando les pide ayuda, lo mismo, le ponen así caritas de pena y le dicen, hombre, que ellos no pueden ayudarle porque ellos lo que le concedieron fue unas autorizancitas muy chiquitas para que creara unas pequeñas misioncitas muy chiquitas, no para crear ciudades, que es lo que se terminan convirtiendo estas misiones. ¿Por qué? Porque allí van todos los desvalidos, todos los que no tienen nada, sabedores de que él los iba a acoger. Pues bien, hasta aquí una vida contracorriente. ¿Qué ocurre? Que ustedes diréis, cualquiera de nosotros, bueno, primero que no hubiéramos tomado esas decisiones inmensamente ricas con 26 años, pero una vez que las tomamos, todos hubiéramos tenido un límite. Y él todavía le va a pasar que 3 años después, partiendo de 41, con 44, se van los padres Borgasi y Rivas a Singapur, porque aquello no es solo una vida de necesidad y de precariedad, también es una vida de peligrosidad. Se queda entonces auxiliado solo por sus catequistas, que en ocasiones son asesinados. Cuando él tiene 47 años se muere su hermano Manuel. Para él una pérdida inmensa. Lo había acompañado durante toda su vida, estaba patroneando el Pacífico y se murió. Y años después muere su hermano Juan Antonio, que era párroco en Grindel, en Filipinas. Entonces él se va quedando solo y cualquiera de nosotros no hubiéramos soportado tanta presión, tanto trabajo, tanto de todo y sin la ayuda prácticamente de nada. ¿Qué ocurre? Que él va a tener 2 motores en su vida o 2 motivos que lo van a mantener al pie del cañón, siempre. Por un lado se toma todo esto como pruebas que le envía Dios y a Dios no le va a fallar. Primero. Y segundo, que él piensa, ¿qué va a hacer de esta gente, de estas misiones, cuando yo no esté? Pero ¿qué ocurre? Que todo tiene un límite. Con 62 años ya su salud está, imaginaos esta vida que ha llevado tan dura, ¿cómo estaría su salud en unas islas que además tienen un clima que es insalubre? Que él sufría de los pulmones. Bueno, pues con 62 años decide que quiere volver a Roma. Pobre de solemnidad, no le queda ni un chavo, se lo ha gastado absolutamente todo. En ocasiones ha liberado esclavos entregando instrumentos de navegación de sus barcos, para que veáis ya cómo tenía este hombre el corazón, que no le cabía en 4 catedrales de Burgos y 3 de Valladolid. Pues bien, en 1869 se abre el canal de Suez y el viaje a Roma, a Marsella, se reduce a 40 días. No se puede permitir un billete, su familia le paga un billete en tercera clase y va a Roma y allí se entrevista con Propaganda Fide y con el papado, con León XIII, famoso ahora porque ahora tenemos León XIV, pues él va con León XIII. No sabemos lo que allí se habla, no sabemos lo que se dijo y nos vamos a quedar sin saberlo porque no está documentado, no está descrito, pero parece ser, cualquiera otro hubiera dicho alguna que otra palabra fuerte allí. Y él no lo hizo. De nuevo, el Santo Job se va quedando atrás y él nos va dando muestras de una paciencia infinita. Su salud seriamente deteriorada, se teme por su vida, le llegan a administrar la extrema unción, pero tiene una mejoría y él decide que quiere volver aquí a Cádiz en su pequeña tacita de plata. De nuevo, su familia le paga un billete y llega aquí a Cádiz el 9 de marzo de 1880, se cumplen ahora 145 años. Y tan solo 3 días después, el 12 de marzo de 1880, muere en casa de su hermana Josefa, en la calle Cristóbal Colón, en Cádiz.
El Ayuntamiento de Cádiz le proporciona un funeral con honores al que acude toda la ciudad. Le ponen esta placa en la finca que lo vio nacer y le conceden un nicho de perpetuidad en el cementerio de Cádiz. En 2004, tras una serie de labores que lleva fundamentalmente el padre don Guillermo Vicente Domínguez Lonsegui, que es párroco de por aquí muy cerca, la barriada de La Paz, yo es que he tenido contacto con él, tras una serie de labores que él lleva a cabo, sus restos se trasladan a la cripta de la Santa Iglesia Catedral, donde actualmente reposa en compañía de otros gaditanos ilustres. Bueno, pues hasta aquí una vida contracorriente que yo creo que no necesita mayor explicación. Pero ahora, muy corto, lo que yo denomino el pecado gaditano. Para mí el pecado gaditano consiste en que, si bien es cierto que tiene la placa en la casa que lo viene a hacer, si descansan sus restos en la cripta de la Santa Iglesia Catedral, si en la prensa local se ha hecho eco de noticias que han tenido que ver con él algunas veces, si se han escrito 2 libros sobre su vida y su obra maravillosos, sobre lo que después hablaré un poquito más, a pesar de que tiene un diferido radiofónico muy interesante, a pesar de que Onda Cádiz la dedica al programa, a pesar de que estudiosos han estudiado su vida, la han sacado a la luz y están tratando de difundirla lo máximo posible. Lo cierto y verdad es que en Cádiz, Carlos Cuarteroni Fernández es un desconocido casi absoluto, está en un estado de cuasi abandono, y si te dicen Carlos Cuarteroni, tú te crees que te dicen vamos a Alfredo a comprar un papelón de pescado, te están hablando en inglés, en italiano, del carnaval. Pues bueno, para eso estamos aquí. También una cierta ejemplo es que hoy muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Claro, yo no es que me queje, porque yo lo doy para 2 personas, yo he ido a casas particulares para 2 personas, yo voy, o sea que no me importa, a mí no me duele. Lo que me da pena es que no se difunda más. Pues bueno, a ver si somos capaces, entre todos, poquito a poco, de que esta situación de abandono, de desconocimiento, de un personaje tan inmenso, salvo que ustedes me digáis que no, mira, me parece que este hombre, pero es que no, pues puede ser, porque todo es opinable y todo. Pero bien, a ver si somos capaces de darle la vuelta a esta situación, como un calcetín, a ver si somos capaces de que por lo menos sea conocido en su patria chica, aunque para mí es un personaje de talla verdaderamente mundial. Es que esto no es Cádiz, Andalucía o España, esto es el mundo, esto es un auténtico monstruo, lo que este hombre hizo desde que nació hasta que murió, sin cejar en su empeño. Ahora voy a hablar de las fuentes fundamentales de esta charla. Son 2 libros, que son 2 auténticas joyas. Este libro, Coronado de Estrellas, libro escrito en inglés por Mike Gibby, es un biólogo, es un británico, afincado en Singapur, es un hombre amante de los paseos, escribe libros de viaje. Tiene 2 banderas, 2 nacionalidades distintas, la española era... Bueno, así es la portada, porque claro, este debe ser un barco suyo. Claro, porque cuando él compró el barco, a lo mejor como tenía bandera española, si todavía no lo habían matriculado o algo. O de conveniencia también. Claro, algo de eso, sí. También, será eso, porque estaría en un puerto que no. Claro, es más respetable por el inglés que lo que sí también. Sí, y lo camuflado de esta manera. aquí está lo que yo dije antes, ¿no? El Lynx, está la bahía de Salibabú. Este cuadro es cuando él quema su barco en la bahía de Salibabú. Bueno, pues este hombre, Mike Gibby, que es británico, él mama su cultura anglosajona. Y los anglosajones y los ingleses, lo que han querido que trascienda de él es que fuera poco y malo. Ellos, en verdad, lo que hubieran querido era que no hubiera trascendido nada, pero no fueron capaces, porque ellos trataron primero de ocultar su vida y su obra. Parece mentira que los ingleses, porque todo esto que yo he contado está perfectamente documentado, intentaran que no pasara, que esto poco más o menos que se perdiera. Lo describen como una especie de pirata al servicio de la soberanía de la corona española. Pues bien, Mike Gibby, como hemos dicho, se va a vivir a Singapur. Él tiene otras noticias. Entonces digamos, a ver, uno me lo pone en los cuernos de la luna, otro a los pies de los caballos. Y yo, pues, quiero yo saber. Aquí veo yo ver un poco de inspiración divina. ¿Por qué? Porque él es inglés, él no es cristiano, no es católico. Esta guerra ni le va ni le viene, pero lo cierto y verdad es que se va a dedicar a estudiar su vida y su obra, y hasta que esto hay que escribirlo. Nada más que hay que ver el título: La vida y época de don Carlos Cuarterón, primer prefecto de Borneo, 1816-1880.
coronado de estrellas, lo quiere poner en el lugar que se merece. Libro publicado en inglés por la diócesis de Kota Kinabalu ve la luz en 2005. Y ya La joya de la corona. Un libro para mí de obligatoria lectura para los gaditanos. Quarteroni y los piratas malayos, 1816-1880. Este libro escrito por Alicia Castellano Escudier, una escritora, una historiadora nacida en San Fernando, que tiene una historia curiosa. Cuando ya tiene 5 hijos en el mundo, decide que quiere acceder a la universidad. Se matricula en el curso mayor de acceso 25 años que se imparte en la Plaza de San Antonio en la UNED. Y cuando llega un día y otro, en la carterilla, a la avenida Ramón de Carabanchel, ve esta placa. Por eso dije yo, esta placa tiene su importancia. Y yo también le doy un poquito de inspiración divina. ¿Por qué? Porque ella dice, ¿quién era este hombre? Pues no tengo ni idea, como nosotros. Yo estoy seguro, yo he vivido en 3 carabelas gran parte de mi vida y no sabía que existía, hasta hace 2 o 3 años no sabía ni que estaba, porque no te fijas en las cosas. Bueno, pues ella va a tener mucho mérito. ¿Por qué? Porque accede a la universidad, gran mérito, se licencia en historia, grandísimo mérito, se doctora, mayor mérito, y después se hace una tesis doctoral. Sí. Y después se hace una eminencia en todo lo relativo a la presencia de España en Filipinas. Y es dentro de este ámbito de estudio donde decide, recuerda esta placa y dice, pues yo voy a escribir la vida en la obra de este hombre. Piensa que al ser gaditana, San Fernando, prácticamente lo mismo, y por contar con la ayuda de descendientes de la familia Quarteroni, que todavía viven en Cádiz, yo he tenido el honor de conocerlos, a los que hay, como cuenta con esta ayuda y con el fondo documental que puede haber aquí, se cree que no le va a costar mucho trabajo. Son 6 años de arduas investigaciones. Este libro ve la luz en 2004, publicado por Silex, actualmente descatalogado. Un libro que además parece mentira que sea una biografía, parece una novela que además debía de haber salido de una cabeza privilegiada, pues en ella se da plenamente el dicho de que la realidad supera con creces a la ficción. Hasta aquí la fuente. Ahora, el capítulo de agradecimiento. Por supuesto, a Foro Libre, a Manu, aquí presente, a ustedes también. Muchísimas gracias. Esto no es una charla al uso, digamos, yo me la tomo como algo personal. Yo tengo un interés de que, a ver si en Cádiz somos capaces, entre todos, de que esta situación de abandono, de desconocimiento casi general, cambie. No solo os voy a dar las gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, sino que os voy a dar 2 cosas más. En primer lugar, la solución, al menos momentánea, de este pecado gaditano. Hoy ya sabéis, o sabemos, algo más sobre su vida y su obra. Y más importante, os voy a imponer la penitencia que consiste en que, a ver si somos capaces, entre todos, que en Cádiz sea perfectamente normal tener en una mano una tortillita de camarones, símbolo de Cádiz, está escuchando una alegría de Cádiz o una copla de carnaval, símbolo de Cádiz, y en la otra mano tener este libro. A ver si somos capaces de conocer su vida, su obra, a ver si somos capaces de transmitírsela a las generaciones que vienen por detrás y a todo aquel que tenga algún tipo de relación con Cádiz. Aunque habrá después, bueno, ahora a continuación, porque ya estoy terminando, ruegos y preguntas, solamente decir una última paradoja. Un hombre que ni fue marino, ni puso un pie allí nunca en su vida en los mares del sur, ni nada de nada, Emilio Salgari, se basa en él para crear su archiconocido mundialmente héroe Sandokan. Dicen los que saben más que yo, que de esto no cabe absolutamente ninguna duda. Y yo, desde que preparé esta charla, siempre me salió del alma, supongo, un único final, no se me ocurre otro. Y es que me acompañéis, que seamos pocos, con alegría, con ilusión, con fuerza, a un bien, a un viva que os voy a proponer. Y es, viva un hombre que dedicó su vida a hacer el bien sin mirar a quién durante toda su vida. Viva un hombre que nos hace reconciliarnos con la especie humana, que nos hace sentir el tremendo honor de ser españoles y de compartir también con él su patria chica, Cádiz. En definitiva, viva don Carlos Quarteroni Fernández. Yo, si me permites una pregunta, Sí. ¿La autora del libro tienes el contacto? Bueno, es que murió. Claro, yo
esto tiene una historia. Yo he contactado, a mí yo he recibido una gran ayuda, lo que pasa es que, claro, como hoy no hay aquí ninguno presente, pero yo recibí mucha ayuda de Guillermo Vicente Domínguez Lonsegui, que es párroco aquí en la barriada de La Paz, que fue el que llevó a cabo, pues él me ha contado historia, yo he ido a charlar con él, ha venido a algunas charlas de las que yo he dado. Alicia San Martín Castellano, hija de Alicia Castellano Escudier, esta señora murió en 2017, entonces la hija y sus hijos, porque ya te digo que esto es un proyecto más ambicioso, esto no es dar una charla, yo me voy, no. Esto es que los hijos quieren reeditar este libro, con esta editorial o con otra, con la que sea. Queremos hacer más cosas, que se le quiere poner una estatua que tienen allí, en Kota Kinabalu, en Malasia, pagada por el Ayuntamiento de Cádiz. Pues que se ponga una, que sea la misma o que no sea la misma. Además que no hace falta ni que el dinero se hace una... que se pone el dinero, que no hay problema. Ponerlo allí, fíjate tú, en Canaleja, al lado de Blas de Lez, fíjate tú que dos monstruos, que la gente fuera... Es decir, nosotros, esto es algo que no empieza y termina aquí, sino que empieza aquí, pero que nosotros queremos darle mucho más juego. Entonces, Alicia San Martín Escudier, hija de Alicia Castellano Escudier. No, San Martín Castellano, sí, vale, la hija. Los hijos en este proyecto. El padre de Guillermo Vicente Domínguez Lonsegui, si alguna vez vais anunciado, yo lo pondré. Le dimos una misa 145 aniversario de su muerte, que es de las misas más bonitas que yo he estado en mi vida, que fue en la catedral, que tuvimos el órgano tocando, que fue la mitad en latín y que fuimos 16 personas, pese a que lo difundimos lo que pudimos. Fue una maravilla, ¿sabes? A mí no se me ocurre otra cosa. Yo soy una persona de fe, yo soy cristiano, claro. El que no quiere una misa que no vaya, pero es que yo creo que hay gente, aunque no tenga esa fe, es que eso es una cosa. Bueno, después fuimos a la cripta donde está, se le cantó, se le hizo una ofrenda floral, y te da lástima que los sitios donde voy yo echo de menos más gente, pero no por mí, sino por Carlos Cuarteroni primero y después por la gente después, porque, claro, también no son culpables, porque la culpa es del desconocimiento, en verdad. Bueno, pues como digo, Guillermo, Alicia, después está José María Gutiérrez Pérez, que es matemático, Gutiérrez Pérez, ¿no? Sí, matemático, investigador, este sí que está divulgando todo lo que puede. En la UCA tiene unas charlas pero son 4 horas, son 2 días, 2 horas. Y bueno, él ha sido el que ha estudiado, también ha sido gente que me han ayudado mucho. Y por último, hay 2 descendientes, 2 de quinta generación, hijos de hermanas de Carlos Cuarteroni, que no tuvo hijos, lógicamente. Pues estas señoras viven en Cádiz y también. Entonces nosotros, porque este fue mi discurso de ingreso en el Ateneo de Cádiz, que fue el primer sitio donde di esta charla, pues cuando yo me estaba documentando, cuando yo estaba tal, pues les pedí ayuda. Yo ya empecé a moverme, tal cual. Me han ayudado muchísimo. Son gente que sabe mucho más que yo de todo este tema. Y estamos ahí, nos reunimos con el ayuntamiento y donde haya que ir por Carlos Cuarteroni, nosotros vamos. O sea que tú me dices, oye, que va a haber para 6, que yo voy para 6 personas, para 5, para 3, me da lo mismo. Porque yo creo, ahora os dejo la pelota en vuestro tejado. Es decir, que ustedes sois ahora los que tenéis que darle toquecito al balón. Sobre todo los jóvenes. Ahí están colegios, pero cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo, tienes que llamar y siempre mañana, ahora es Navidad, ahora es Carnaval, y entonces ya llega un momento que ya no vuelvo a llamar. Hay sitios donde sí las doy y hay sitios donde no las doy. Sí, perdón. El libro, ¿qué es lo que sí. quiere decir? ¿Qué avance hay en que se reproduzca? No, en reeditarlo ya estamos. De hecho, la casualidad es que nosotros nos reunimos en el Ayuntamiento de Cádiz el día del apagón, que yo di aquí por la tarde la charla, y esa mañana estuvimos y al día siguiente tenían ellos, la familia, los hijos, con la Universidad de Cádiz para reeditar. Pero como hubo el apagón, y ya no es el apagón del día, es que la luz no te vuelve, pero en las instituciones, en las empresas, no era que vuelve la luz y ya está, sino que ya muchos sistemas había que no sé cuánto. Entonces, tenían ellos la reunión, nosotros fuimos al ayuntamiento por la mañana, justo antes de que se fuera la luz, y ellos tenían al día siguiente con el libro, y entonces, como nosotros tenemos un grupo y estamos siempre machacando, pues le tenían que dar otra fecha. Y la verdad es que en el grupo tengo que decir ahora, oye, mira, que le ha dado hoy en foro libre y a cómo están los del libro. Y tenemos más cosas de la también. O sea, sí, pero es que sí, dime, es eso, o sea, que hay que abrir camino y tal.
pero es que el libro sería fundamental. Hombre, por supuesto. Porque a partir del libro se puede abrir muchos caminos. por O sea, supuesto. venimos a hablar de esto, queremos hablar de esto, queremos promocionar esto, pero tiene que haber Hoy en un día libro por delante. no hay libro, pero lo habrá. No te sé decir el plazo exacto, pero lo habrá. Y cuando lo haya, yo por supuesto, es decir, yo esto vengo con 10 libros. Y a lo mejor no vendo ninguno, Sí, pero ya que no- la idea es difundirla. no es Y si no, decir, mira, pues la vende No es en por- esta librería o en aquella. Pero que esto. No es por el volumen, yo lo digo no por el volumen de venta, Sí. lo digo porque en otras asociaciones, en otras organizaciones, en otros organismos, pues mira, vamos a hablar de esto, y Sí. con cosa. Ahora mismo Una lo que tienen presentación, una especie de carta. es una presentación, Sí, sí. tampoco nos venden 10, pero si tú quieres dar una charla en un centro de mayores, en la asociación de vecinos, tal, aquí y allí, yo creo que eso es un cartel y una presentación muy buena. Sí, sí. Está en la biblioteca de Cádiz las Sí, tres que hay, claro. sí. De hecho, Me alegro otra que cosa, sea sí, así, sí, porque pero que no está para para, divulgar pero que no está para el préstamo, que los tienes que consultar. allí, ¿no? Claro. Una pregunta, ¿cuál es su vínculo con Quarteroni? Porque ¿qué te motivó iniciar ese trabajo de investigación? Fue una Espíritu casualidad. religioso, espíritu Fue- no, religioso, no, no. sí, sí. No, sí, no, fue una sí. casualidad. Sí. Vamos a ver, otra cosa. Aparte de la condición humana, Claro, eso, sí, vamos. pero aparte de la Una- condición humana, yo Que creo sabía tiene que llevar te llevó un para que tú investigaras. espíritu religioso, Mira, porque si yo no- hasta hace aproximadamente, vamos a decir, por redondear, 3 años, no sabía nada. Lo que pasa es que yo, de 3 años para acá, bueno, con la pandemia y todo esto, yo ponte 4 o 5 años, no sé. A mí me da por. Yo iba a muchas conferencias a escucharlo. Y entonces yo un día dije, bueno, yo me siento capaz de dar una conferencia. Este fue mi razonamiento. Claro, das una conferencia, cuando tú eres el conferenciante, tú eliges el tema. Entonces, como yo elegí el tema, pues yo digo, pues me gusta Blas de Lezo, por ejemplo, que fue la primera que escribí y que no he dado nunca en público, paradójicamente. Pues es muy interesante. Bueno, pues Blas de Lezo. Bueno, Blas de Lezo, como estaba muy trillado, hubo un boom hace unos pocos de años, Blas de Lezo había estado en la sopa, yo digo, bueno, yo no voy a aportar nada nuevo. Entonces, me preparo Sirene de Shackleton, el Endurance, el barco que se hunde, en el Polo Sur, toda la historia. Bien. Y doy conferencias sobre Shackleton. Y después doy otra conferencia también en público sobre Nelson Mandela, otro personaje apasionante. Con su mujer se acaba de gustar. ¿Eh? Que es muy gracioso que su mujer le soportó toda la vida y cuando sale de la cárcel se separa. Bueno, es que claro, sería No, más eso- largo eso es lo que de. tiene Sería mucha más largo. información. Eso me gustaría saber porque. No, sería más largo Me de. interesaría saberlo después. ¿no? Sería más largo de Aunque contar, no en es fin. propio para hoy, Pero bueno, un personaje de todas formas que es una maravilla. O sea, Nelson Mandela, podéis leer casi lo que veáis. Tú ves un libro de Nelson Mandela, léetelo porque te va a gustar. Seguro, impresionante. Y entonces, en estas charlas que yo en ocasiones, como digo, yo las doy para la familia, para la gente mayor que no pueden ir a, yo qué sé, pues yo las he dado en algún óptico, las he dado en una bala, las he dado en. ¿Dónde he dado? Yo no me acuerdo. Ya, hay varios sitios, en Chiclana, en el Ateneo, tal. Porque una persona mayor a lo mejor no puede. Entonces yo les decía a mí, bueno, pues mis tíos, mis tal. Bueno, pues lo damos en el chalet de mi hermano, que ya el horario es el que nosotros queremos, ya no hay, y no está tan, no hay, digamos, protocolo, sino que es la familia, se lleva una tortilla de papa y ya haces un poco. Y al final de una de esas conferencias fue una tía mía la que me dijo, tú tienes que dar una de Carlos Quarteroni. Pero en ese momento era la primera vez en mi vida que yo que escuchaba. ya sabía ya de... Claro, ya sí sabía, pero yo era la primera vez que ¿Y cómo escuchaba. le llegó a ella? Ya creo que se le hace tirando de... Bueno, pues no sé, yo me imagino que Sí. pues no lo sé. O sea, inspiración divina puede ser, pues no lo sé. Yo hace 10 años- Ella va a rezarle a la Crista. A la crista. Sí, sí, sí. Yo hace 10 años escuché hablar de Quarteroni Sí. en la UCA de mayores. Siempre, esas son los que da José María. En la UCA de mayores. José María de Sacha. Si es que. Y a esa señora la llevaron en vida, lógicamente, a un café cultural Claro. que hay en Cádiz Claro. y que lo hace, Mira. que es mensual y llevan a un escritor cuyo libro hable de Cádiz. No hay otra. Es mensual y hace años llevaron a esta señora. Esto que está escaneado. Ya, no, pero te digo, Galicia, ¿no? te cuento la historia. Este que está escaneado, porque este también me lo han regalado, este me lo regaló la descendiente, porque tenía más y tal, pero
si no yo lo tenía también, lo escaneé, lo imprimí, pero que está en inglés, está en español porque lo he traducido en Google y historia, pero en inglés, porque hay algunos libros de estos aquí, te das cuenta que este es un libro editado por una diócesis que está al otro lado del mundo, en Malasia, en inglés. O sea, que no es la editorial Planeta que tú digas, bueno, pero no. Distribución cero. O sea, que tú puedes llegar a Cota Quinabalú, a lo mejor no tienen el libro. O sea, tú tienes, a lo mejor tendrás que avisarlo, no lo sé. Bueno, pues hubo una serie de encuentros, vinieron gente de allí, aquí, y fue gente de allí. Pues aunque tú te creas que no, a cierto nivel y en un porcentaje ínfimo, se conoce a Carlos Cuartero. Claro, pero ese es el problema. Vamos a poner porcentajes absurdos. Puede haber un 1% que sabe muchísimo, pero hay un 99,9% que es que no sabe quién es. Claro, entonces vamos a compensar. Yo no pretendo que la gente dé una charla sobre Carlos Cuarterón, no, pero sí pretendo que si se leen este libro, que además es una novela, es lo que digo yo, es una biografía, pero es que es una biografía que está hablando de piratas, o sea que es que tú dices, bueno, voy a escribir un libro, es que esto le pega a mi fuerte, bajío, naufragio, rescatar piratas, que él se cartea con la reina de Inglaterra, con el rey de España. Él le escribe la carta al rey de España y a la reina de Inglaterra. Y cuando le dice que no a la cruz, esa que le concede, se lo dice al rey, que es quien se la concedió. Y ya mira, Jesús tuvo una cruz nada más y yo tengo ya la mía. Él estaba pidiendo un barco y no se lo daban. Y estaba pidiendo dinero y no se lo daban. Cuando le dan una cruz, no la cogen. Que era un tío también que tenía su con una carácter. idea fija, como tiene que ser. Una idea Y fija. no se bajó del burro y se lo pusieron fácil. Lo que le hace más. Es inmensamente rico que tú digas, Más grande. ¿qué necesidad tengo yo, hombre, con 26 años, la flor de la vida? Todas las cosas que hizo, todas las que dejó de hacer. Y aquí no lo conocemos. Que es una pena, eso es tener un tesoro tirado por... Claro que José María sabe mucho, claro, José María se pone a hablar y son 4 horas y no para. Entonces señores, vamos a que se conozca, que se difunda, que es una pena que se... Este hombre nace en Inglaterra, le ponen un monumento en cada pueblo. Claro. Bueno, Es la guasa española. Y así nos va en la historia. Claro. Bueno, pero para eso estamos aquí. Sí, hombre, Somos 5 o 6 apóstoles nuevos que estamos aquí, vamos a decir, porque parece que allí tienen más respaldo cualquiera que haya llegado a la mitad de este filantrópico. La mitad. Desgraciadamente, Y está contemplado como hay otro personaje importantísimo en Cádiz, súper conocido, el Montañés, sí. y la gente no sabe quién es, y fue... Pero que tú hablas con José María, bueno, ya, pero ese pega una patada y te levanta 7 y te hunde 4. Porque también es verdad que en Cádiz a lo mejor se tienen conocimientos de algunos que él dice, si de hecho, esto es lo que no hizo, no solo es que no hiciera por Cádiz, que había que coger y quitarle en la calle. Pero claro, José María, bueno, yo lo conocía de antes, pero con este tema es que es un verdadero sabio. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, la verdad que ha estado súper interesante. De hecho, quiero hablar ahora contigo muy bien, una vale. cosita, ¿vale? Le damos un aplauso A Carlos. Estamos bien. Yo quiero decir una cosa que antes de venir. Pido disculpas por lo del teléfono, hecho un pero detallito, ¿No ¿vale? tienes de qué? es que yo no tengo. ¿Sabes tú lo que a mí la diferencia que me hace? Ahora te quería comentar algunas propuestas de las cosas. Yo no puedo estar desconectado porque No, que no me lo tienes ni que decir. por problemas.